Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta presentación en la cual seré su anfitrión por la primera parte de esta. En ella exploraremos los diferentes tipos de datos y sus representaciones en la memoria, así como su precisión. Empezamos por los aprendizajes y objetivos de la presentación. Primero, pretendemos comprender qué son los tipos de datos y apreciar cómo su definición y clasificación impactan directamente en la forma en la que la información se almacena, se organiza y se procesa dentro de los sistemas digitales. También vamos a analizar las distintas representaciones en memoria, entendiendo con mayor claridad cómo influyen en la eficiencia, la exactitud y también en el rendimiento de los programas y aplicaciones. También vamos a reconocer la relevancia tanto de la precisión como un factor esencial para garantizar resultados confiables, especialmente en cálculos complejos y en aplicaciones críticas donde los errores pueden pues, tener consecuencias importantes. Y también de estos fundamentos en el diseño de programas y sistemas, y logrando pues soluciones más robustas, optimizadas y confiables que aprovechen mejor los recursos disponibles y pues mantengan un equilibrio entre exactitud y desempeño. Recordemos un poco sobre sus antecedentes. Gracias a estos hemos reconocido que los datos han evolucionado a lo largo del tiempo, usualmente siempre ligados a la programación desde sus pilares. Todo esto comenzó con los primeros lenguajes y su manejo básico de la información. Todo esto creó una necesidad para clasificar y gestionar diferentes tipos de datos, con la finalidad de permitir a los programadores manipular la información de manera más efectiva. Con todo esto nos surge una duda. ¿Cuál es su importancia? Bueno, su importancia radica en el almacenamiento y manipulación de la información en la memoria, así como permitir a los intérpretes y compiladores entender el uso y la naturaleza de estos datos, optimizando el rendimiento y reduciendo errores drásticamente. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte, necesitamos dejar en claro algunos de los conceptos más importantes y destacables de este tema, empezando por los datos primitivos. Estos son caracteres enteros y booleanos. Son lo que podríamos llamar los bloques básicos de la construcción para la programación. Bastante simples a diferencia de sus hermanos, los datos compuestos. Estos son arreglos y estructuras que combinan múltiples tipos de datos para formar entidades más complejas. Comprender la distinción entre estos dos es fundamental para el diseño y implementación de algoritmos y estructuras de datos. Ahora que sabemos todo esto, podemos pasar finalmente a establecer los diferentes tipos de datos y su representación en la memoria, iniciando por los enteros. Estos son números positivos o negativos. Son reconocidos como C o Java. Ocupan hasta 4 bytes. Seguimos con los reales. Estos son números que pueden tener parte decimal. Representados usualmente como un punto flotante, su espacio varía de 4 hasta 8 bytes. También tenemos los caracteres. Estos representan letras y símbolos. Están posicionados usualmente en C y un carácter ocupa un byte, o a veces, si es que viene en un conjunto, puede llegar a ocupar 4 bytes. Y finalmente tenemos los booleanos. Estos representan valores de verdad, ya sea verdad o falso. Reconocidos como Python o Java, ocupan un byte, aunque a menudo se optimizan para ser más amigables con el disco duro. Pues nada, primero quiero explicar el concepto del rango y precisión. Aquí se puede, pues ahora sí que presenciar que en la presentación, pues vaya, el rango es básicamente, por así decirlo, la cantidad de valores diferentes, que podemos representar usando ahora sí que un cierto número de bits. Por ejemplo, si solo usamos, no sé, por ejemplo, 3 bits, los números que podemos representar van del 0 al 7. Y ahora, si usamos 8 bits, ya podemos representar del 0 al 255. Que entre más bits tengamos, mayor será el rango y también la precisión, porque podemos representar números con más detalle. Ahora, sobre los errores de redondeo. Estos ocurren cuando un número no se puede representar exactamente en binario. Un ejemplo, pues ahora sí que común, es el número decimal 0.1, que en binario no tiene una representación exacta, entonces la computadora lo guarda como un valor aproximado. Normalmente no pasa nada grave, pero cuando se hacen muchas operaciones, esos pequeños errores se pueden ir acumulando, como se puede ver aquí en este ejemplo.
Ahora bien, el desbordamiento sucede cuando el resultado de una operación es más grande que los bits, pues ahora sí que permiten representar. Un ejemplo claro de esto es con 8 bits, que sin signo el número más grande es 255. Ahora bien, si intentamos hacer 250 más 10, el resultado real sería 260, pero ese número ya no cabe. Entonces, en ese caso, la computadora se da la vuelta y muestra un valor incorrecto porque ya superó el límite. Eso se llama el desbordamiento o también conocido como overflow. Ahora yo les daré un breve resumen de las aplicaciones y comparaciones mostrando cómo la precisión afecta a diversos sistemas y dando casos reales donde un error puede ser crítico. Un resumen esencial sobre lo que es el rango y la precisión. El rango es el tamaño máximo y mínimo de valores que un tipo de dato puede presentar. Si el número es demasiado grande, mostrará overflow, y si es demasiado pequeño, mostrará underflow. La precisión es la cantidad de dígitos exactos que un tipo de dato puede manejar. Si es baja, aparecerán errores de redondeo y pérdida de exactitud. Ahora, sus aplicaciones importantes. En el cálculo científico se necesita mucha precisión. Usar tipos de baja precisión puede causar errores acumulados en simulaciones. En las finanzas no se deben usar float. Usar datos exactos, como decimal, evita perder centavos. En los gráficos, tipos con poca precisión, colores inexactos o artefactos. Se usan generalmente float 32. Casos donde elegir mal el tipo de dato causa problemas. En los errores de trayectorias de satélites, en las pérdidas monetarias por redondeos al usar floats en bancos, en los artefactos visuales en imágenes HDR por valores mal presentados. Como regla general, los cálculos científicos ocupan float 64, las finanzas decimales, gráficos float 32 y los sistemas embebidos fixed-point. Como conclusión, la definición de tipos de datos y sus representaciones en memoria es esencial para garantizar tanto precisión como eficiencia en los sistemas digitales. La forma en que se crean estas representaciones determina cómo la información se almacena, procesa y se transmite. Y también conocer su funcionamiento permite comprender las limitaciones y posibilidades de cada estructura. En última instancia, dominar estos conceptos asegura el diseño de programas y sistemas más confiables, capaces de equilibrar con exactitud, rendimiento y uso óptimo de recursos. Bueno, y por último tenemos aquí las referencias del tema 1. Ahora pasaremos con el segundo tema, que es aritmética del sistema de numeración binario. Vamos con los objetivos y aprendizajes. Primero, vamos a comprender cómo los números se expresan en base 2 y por qué este lenguaje de dos estados se convierte en el fundamento esencial de la informática y de la electrónica digital moderna. También vamos a realizar suma, resta, multiplicación y división en este sistema, reconociendo el papel del acarreo y del préstamo, así como el uso de complementos que permiten representar números negativos de manera eficiente. Vamos a también identificar cómo estas operaciones se traducen en circuitos como los sumadores y las unidades lógicas aritméticas y cómo constituyen la base sobre la cual los procesadores ejecutan cálculos más avanzados y más complejos. Por último, vamos a analizar cómo este sistema de dos estados posibilita modelar procesos de control, retroalimentación y comunicación, mostrando que las operaciones binarias son también la base de la regulación automática en máquinas, redes y sistemas inteligentes. Y bueno, la aritmética del sistema de numeración binario constituye uno de los pilares fundamentales de la informática y la electrónica digital. Aunque el ser humano está habituado al sistema decimal, las máquinas trabajan con el sistema binario porque se adapta de manera natural a la lógica de los circuitos eléctricos, que solo reconocen dos estados, que son el encendido, refiriéndose al 1, y el apagado, que es el 0. Además, dominar la realización de las operaciones básicas en binario, que son la suma, resta, multiplicación y división, pues es esencial, ¿no?, para entender el funcionamiento interno de cualquier computadora, desde los procesadores más simples hasta los sistemas avanzados, pues, de inteligencia artificial. Vamos con los fundamentos del sistema binario.
Bueno, el sistema binario es un método de numeración posicional, cuya base es el número 2. En este sistema, cada dígito, al que llamamos bit, indica una potencia de 2, de forma muy parecida a como en el sistema decimal, cada cifra representa una potencia de 10. En este ejemplo, el binario 1011 corresponde al número 11 en decimal. En cuanto a la conversión entre decimal a binario, se realiza dividiendo el número entre 2 de manera sucesiva, anotando los residuos en cada paso. Al final, esos restos forman el número binario. Y de binario a decimal, basta con multiplicar cada bit por la potencia de 2 que le corresponde según su posición y luego se suman los resultados. Este sistema es fundamental en informática y electrónica, porque los circuitos digitales solo pueden manejar dos estados, que son los que dije antes, el encendido y apagado, o verdadero y falso, o 1 y 0. Por eso se dice que el binario es el lenguaje natural de las máquinas, ya que permite representar y procesar información de manera confiable y eficiente. Primero veamos la adición o suma binaria. Esta es considerada la operación más básica dentro del sistema binario y al mismo tiempo, pues es una de las más importantes porque sirve de base para operaciones más complejas en informática y electrónica digital. Cuando sumamos dos bits, solo pueden darse 4 combinaciones posibles. 0 más 0, 0. No hay cambio, pues el resultado es 0. 0 más 1, el resultado es 1. 1 más 0, también obtenemos 1. 1 más 10, aquí aparece algo especial, pues el resultado directo es 0, pero se genera un acarreo de 1 hacia la siguiente posición. Ese acarreo funciona de manera muy similar a lo que pasa en el sistema decimal cuando sumamos. Por ejemplo, 7 más 5 es 12. Y como el dígito máximo en decimal es 9, el 1 se pasa a la siguiente columna. En binario pues ocurre lo mismo, pero el límite es más pequeño. El dígito máximo es 1, entonces cada vez que la suma supera ese valor se produce un acarreo. Este mecanismo es fundamental porque permite que las computadoras realicen operaciones con números grandes, construyendo resultados bit a bit, trasladando el acarreo a posiciones superiores. En otras palabras, aunque parezca una operación muy simple, es la base de cómo funcionan los circuitos de suma en procesadores y calculadoras digitales también. Vamos a ver un ejemplo de suma. Bueno, en la suma se suman los números de la última columna y al resultado lo dividimos entre 2. Se coloca también el residuo al final de la columna y al cociente como acarreo de la siguiente columna. Repetimos el proceso con el resto de las columnas y al último acarreo lo convertimos a binario, obteniendo la suma binaria. Y bueno, este procedimiento es la base de los sumadores binarios en hardware, circuitos que permiten realizar operaciones aritméticas dentro de la CPU. Después vamos con la sustracción binaria. La resta en sistema binario pues funciona con reglas muy parecidas a la suma, pero introduce un detalle pues importante, que es el préstamo. Este aparece cuando el número de arriba, que es el minuendo, es menor que el sustraendo en una columna. Las reglas básicas son estas. 0 menos 0, pues no hay diferencia. 1 menos 0, el resultado es 1. 1 menos 1 se anulan entre sí. 0 menos 1 es igual a 1, con préstamo de la columna siguiente. Y pues aquí es donde entra la idea de pedir prestado, digamos, un valor. Igual que en el sistema decimal, cuando restamos, por ejemplo, 100 menos 75, por ejemplo. Y bueno, ese préstamo en binario significa que tomamos un 1 de la columna de la izquierda, lo convertimos en 10, que equivale a 2 en decimal, y así podemos realizar la operación. Además, en lugar de hacer restas directas, los sistemas digitales suelen utilizar métodos más eficientes, que también mi compañero les va a explicar más a fondo más adelante. Y bueno, estos son el complemento A1, que se invierte en todos los bits, y el complemento A2, que se invierte en los bits y luego se suma 1 al resultado. Ahora hablemos de la sustracción binaria en método directo.
Para la sustracción binaria existe un método directo similar a la resta decimal, que quiere decir que, pues, que vamos restando bit por bit y cuando no es posible pedimos prestado del bit de la izquierda. Aquí un ejemplo claro es que si resto 0, 1, 1, 0 a 1, 0, 1, 1, como está en el ejemplo, aplicando los préstamos me queda como resultado 0, 1, 0, 5, perdón, 0, 1, 0, 1, que en decimal ahora sí es 5. Ahora bien, en la sustracción con complemento a 1 también se puede restar usando el complemento a 1. Eh, He aquí un lugar de restar, lo que hacemos es sumar. Tomamos el número que queremos restar, le invertimos todos los bits para obtener al minuendo. Si al final aparece uno, ahora sí, ¿cómo decirlo? Un acarreo, pues ahora sí que ese acarreo se vuelve a sumar el resultado, que con ese método también obtenemos 0,1,0,1, pues que ahora sí es 5, como está aquí en el ejemplo que podemos observar. Y ahora bien, en la sustracción con complemento a 2, el complemento a 2 funciona, pues, ¿cómo decirlo? Parecido, pero después de invertir los bits, le sumamos uno más. Que pues ahora sí que ese número ya lo podemos sumar al minuendo. Si aparece ahora sí que un acarreo final, como lo mencionamos anteriormente, simplemente se descarta, lo descartamos. Y pues ahora sí que este método es muy usado porque facilita las operaciones en hardware. Y otra vez, en el mismo ejemplo, la respuesta final es 0,1,0,1. La multiplicación y división binaria. En la multiplicación, literalmente funciona igual que la multiplicación decimal, pero solo usando ceros y unos. Sus reglas es que 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0 y 0 por 0 es 0. ¿Cómo se hace? Se multiplican los bits de un número por cada bit del otro. Cada fila se desplaza a la izquierda como en decimal. Se suman las filas y al final se suman las filas parciales. La división se implementa con restas sucesivas, shift and subtract, desplazar y restar, divisiones restaurativos y no restaurativos. Estas usan registros y circuitos de comparación y resta. Ideas claves. Las computadoras no saben matemáticas. Estas usan AND, ORG y XOR, desplazamientos y sumadores para construir multiplicaciones y divisiones. La aritmética binaria no solo constituye el lenguaje fundamental de las computadoras, también es el pilar de la cibernética, que, pues como hemos visto, estudia el control y la comunicación en sistemas naturales y artificiales. En cibernética, los procesos de retroalimentación y regulación automática se basan en operaciones binarias que distinguen entre dos estados básicos: sí o no, encendido o apagado, o correcto o error. También, gracias a cálculos binarios, los sistemas pueden ajustar su comportamiento de manera inmediata. Además, el binario conecta la matemática más elemental con la capacidad de los sistemas cibernéticos de aprender, adaptarse y mantener equilibrio dinámico. Por último, la universalidad. Y bueno, lo fascinante es que este principio se aplica tanto en máquinas como en organismos vivos, donde la lógica de retroalimentación también opera en forma de sí o no. Por ejemplo, la activación o inhibición en una respuesta biológica. Aquí hay algunos ejemplos prácticos que muestran esta conexión de manera pues tangible, digamos. Primero, pues está el termostato, que muestra cómo el binario regula encendido o apagado para mantener la temperatura. Después está un robot sencillo, que muestra cómo decide moverse o detenerse según estímulos. Y también la red neuronal artificial, que muestra cómo combina miles de decisiones binarias para aprender patrones. Bueno, como conclusión para este segundo tema, la aritmética binaria, aunque es aparentemente simple, pues es el corazón de la computación moderna. El sistema binario se fundamenta en la lógica de dos estados, lo que lo hace ideal para los circuitos electrónicos. La adición binaria demuestra cómo reglas básicas permiten pues construir operaciones más complejas. La resta, mediante métodos como el complemento a 1 y complemento a 2, pues ofrece soluciones eficientes para representar números negativos y simplificar cálculos. Y finalmente, la multiplicación y división binaria, pues se aplican en algoritmos y circuitos especializados, como los multiplicadores y divisores en hardware, que permiten que los procesadores ejecuten operaciones matemáticas de manera rápida y confiable. Y bueno, en conjunto, estas cuatro operaciones forman la base sobre la cual se construye toda la informática como tal. Sin ellas, pues no existirían los sistemas digitales que hoy sostienen desde los teléfonos móviles hasta
por ejemplo, los supercomputadores. Y bueno, estas son las referencias del segundo tema y muchas gracias por su atención.